Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que hoy continuamos con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este es el capítulo más largo de Corintios. Estamos en la quinta clase de este capítulo 15, que se refiere precisamente a la resurrección, ¿verdad? A la resurrección. En todo el capítulo hemos estado viendo, por ejemplo, que se había infiltrado una enseñanza que decía que no había resurrección, ¿no? Y luego Pablo empieza diciendo que pues sin resurrección pues no hay salvación, no hay esperanza, nuestra fe es vana, nuestra fe es falsa, ¿verdad? No habría una entrega en la vida de nosotros, ¿verdad? Luego muestra una lista de testigos de la resurrección, ¿no? De la cual había más de 500 hermanos, de los cuales había muchos que estaban vivos todavía, ¿verdad? Dice después, sí hay resurrección y que yo lo creo, decía él, ¿no? Porque incluso arriesgué mi vida muchas veces, dice en este capítulo, porque él creía en la resurrección. La fe en la resurrección hace que las cosas eternas tengan la importancia. O sea, si yo creo en las cosas eternas, entonces voy a trabajar por las cosas eternas, voy a vivir. Y Pablo había incluso arriesgado su vida. En su carta a los Filipenses dice que él lo había dejado todo, que todo lo tenía por basura para ganar a Cristo y para ganar el conocimiento de Cristo. Luego aquí, en este versículo 35 incluso hace una pregunta: ¿cómo resucitarán de los muertos? ¿Verdad? Y luego hemos visto en la clase anterior algunas características, ¿verdad?, de un cuerpo glorioso, un cuerpo maravilloso, cómo podía entrar por las paredes, cómo podía transportarse inmediatamente, etcétera, que son las características que tenía el cuerpo de Jesucristo cuando había resucitado, ¿no? Entonces veíamos que aquí en este capítulo que dice que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo material. O sea, el cuerpo material se va a volver espiritual, pero material también, ¿no? Recuerden que a Jesucristo le tocaron ¿cómo se llama? El lugar de los clavos. Tomás pudo meter su mano en su costado, etc. Muy bien. Entonces vamos a leer esta última parte, desde el versículo 35, con la pregunta que da lugar a esta última sección del capítulo 15. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán de los muertos? Dice, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, tiene que haber una muerte y luego resurrección. El 37 dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo dice, como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la carne de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, dice, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hasta aquí nos quedamos en el anterior día. Dice, así también, el versículo 45, está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, como les había dicho, usted tiene su Biblia, por favor, siempre le pido que usted la tenga ahí a mano, y también que tenga algo con que escribir, porque si no se puede perder de detalles muy importantes. Vamos a seguir desde el versículo 44, ¿no? Dice: se siembra cuerpo animal, dice resucitará cuerpo espiritual. Y luego dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pero la palabra animal es una traducción un poco no tan, podemos decir, no tan exacta. Es la palabra en el idioma original, la palabra psíquicos o psíquicos, que quiere decir perteneciente al psique. Y psique quiere decir alma, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Esta palabra animal se traduce como natural, ¿no? Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 2:14, hablando, por ejemplo, del hombre natural, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice el versículo siguiente: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, digamos, con este cuerpo natural, podemos ser hombres espirituales u hombres naturales. Hoy en día, los cristianos son hombres espirituales en cuerpos naturales, ¿verdad? Por eso nuestra vida es una vida con su lucha, ¿verdad? Su lucha. El espíritu quiere hacer lo bueno, pero la carne es una contradicción, ¿verdad? Es un enemigo, un algo que se opone a lo espiritual. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 5, ¿verdad? La carne, los deseos de la carne se oponen contra los deseos del espíritu. Entonces, y todo esto en un cuerpo todavía natural, en un cuerpo psíquicos. Pero somos, en un cuerpo natural, existe el espíritu. Y hay otros que tienen un cuerpo natural y no tienen un cuerpo espiritual. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. O sea, un hombre con este cuerpo natural, siendo espiritual, puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice en esta carta que él a los corintios no les podía edificar de una manera verdadera, de una manera podemos decir rápida, de una manera eficiente. Dice en el capítulo 3, porque ellos estaban en la carne. O sea, aunque eran hombres espirituales, su vida estaba en la carne. Aunque ellos habían nacido del espíritu, en ese mismo cuerpo carnal, pero ellos tenían un comportamiento igual que antes. El espíritu, ellos no le estaban dando funcionalidad al espíritu. Ellos no le estaban dando lugar al espíritu. Seguían viviendo bajo los principios y bajo podemos decir, los deseos de su carne, porque ellos estaban llenos de contiendas, disensiones. De hecho, Corinto era una iglesia muy, donde había mucha transgresión, mucho pecado. Pero entonces, es verdad, mis hermanos, que la iglesia del Señor es algo muy grandioso.
porque es el cuerpo de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo. Y aunque vivimos en este cuerpo, nosotros podemos vivir como seres espirituales, ¿verdad? Siempre con esa lucha interna. Pero si nosotros entendemos la Escritura y empezamos a edificar y a fortalecernos en el Espíritu, nosotros podemos vivir con una lucha en gran victoria, ¿verdad? Nunca podemos ignorar que existe esta oposición. Esta oposición que ya no existirá en el momento en que nosotros, nuestros cuerpos, después en la resurrección, ya sean transformados. Entonces ahí seremos seres espirituales y manifestaremos la vida espiritual, el fruto del Espíritu, de una manera totalmente libre. Pero por ahora, antes de tener esta resurrección del cuerpo, somos seres espirituales en cuerpos naturales, y vivimos y viviremos todavía todo lo que nos resta de vida en esta tierra, con esta lucha, ¿verdad? Con esta oposición, la cual podemos vencer. La Escritura nos muestra que es posible vencer. Entonces, el hombre natural, o sea, lo natural del hombre es algo que la palabra natural, como le digo, es el alma, ¿no? El alma es traicionera, el alma en realidad. Por ejemplo, Santiago capítulo 3 habla de la sabiduría de lo alto, ¿no? Y habla de la sabiduría, dice, también usa la misma palabra, dice, porque esta sabiduría, desde el capítulo 3:15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría meramente humana es terrible. Y dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable. Entonces, el alma del hombre está mal influenciada, ¿verdad? El alma del hombre simplemente sigue los deseos de la vieja naturaleza, ¿no? Entonces por eso le parece tan difícil, o sea, por eso están llenos de celos, llenos de envidias, llenos de críticas, etc., ¿no? El hombre está lleno de eso porque a su alma le parece natural y hasta justo. Entonces, eso es lo que dice aquí. En Judas, en la carta de Judas, universal de Judas, ¿no? Que es uno de los hermanos del Señor, dice en el versículo 18, dice, en los postreros días, en el postrer tiempo habrá burladores, dice, que andarán según sus malos deseos. Y luego dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. La palabra sensuales es la misma que aquí habla de cuerpo animal. O sea, sensual es un término que se usa, ¿no? Una persona que es guiada por sus sentidos, nada más. Pero el hombre espiritual no es guiado por sus sentidos. En cambio, el espiritual es el que está en un cuerpo físico, ¿verdad? Como lo hemos dicho, pero el espíritu está fortalecido y por eso puede seguir los dictámenes de Dios. De hecho, en Gálatas 6, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, etc. Entonces, todas estas características las tiene el Espíritu que está dentro de nosotros, aunque todavía estamos en este cuerpo natural. Dice en 1 Corintios, en esta misma carta, en el capítulo 3, dice Pablo, miren, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Esta es la misma palabra. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, el andar en Cristo no es un andar igual que los demás hombres, ¿verdad? Y Pablo decía, yo no estoy pudiendo edificar esta iglesia porque la edificación espiritual requiere palabras espirituales que pueden ser entendidas por personas espirituales en este cuerpo físico natural. ¿Ok? Entonces existe lo natural. Entonces lo natural tiene que ver con lo viejo, tiene que ver con la naturaleza caída del hombre, y lo espiritual tiene que ver pues con la naturaleza de Dios.
¿Ok? Entonces, los mismos animales, hermano, la palabra animal que dice aquí, la palabra psíquicos, podemos decir que los animales tienen alma, porque el alma se compone de tres partes, ¿no? El intelecto, las emociones y la voluntad. Los animales piensan, tienen una inteligencia limitada, pero sí tienen pensamientos, tienen emociones. Usted va a ver al perrito ahí con su colita cuando llegue el amo, tienen emociones y tienen voluntad, toman decisiones. Claro que las decisiones, las emociones son básicas, las decisiones también son especialmente instintivas, pero sí tienen, eso es lo que la Biblia le llama alma, psíquicos. Y aquí está en una contraposición con lo espiritual. Neumáticos es la palabra espiritual. Por eso dice el versículo siguiente, 45, le animo a que esté con su Biblia, porque ahí es donde vamos a ir, por ahí va, digamos, ¿no? el camino de nuestra enseñanza de hoy. Dice el versículo 45, así también es que está escrito, fue el hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, Adán, que era un ser espiritual, claro, formado también por el polvo de la tierra. Conocen ustedes en Génesis capítulo 2 cómo fue formado, pero también recibió un soplo de vida. Dice, él era un ser espiritual, pero él fue hecho alma viviente, descendió de un estado espiritual donde tenía una comunión perfecta con Dios, a ese estado donde ellos empezaron a huir de Dios, se escapaban de la presencia de Dios y ahí vino el pecado. Entonces ese hombre, primer Adán, fue hecho, dice, alma viviente. Es la misma palabra, como digo, psique viviente, ¿no? Psique viva. Pero el postrer Adán, que habla de Jesucristo, dice espíritu vivificante. Vivificante es la palabra aquí, sopoieo, que quiere decir que da vida, ¿verdad? Que hace vivir, que se podría decir revitaliza, ¿no? Que viene de la palabra zoe, vida, y poieo, hacer, o sea, que le da vida. Entonces, el Señor Jesucristo nos da a nosotros vida, nos da a nosotros esa vida espiritual, pero esa vida espiritual está en el espíritu, porque todavía nuestros cuerpos son naturales, pero luego nuestros cuerpos también serán, como dice aquí, transformados, y como les digo, entonces ahí la vida espiritual se vivirá plenamente sin ninguna oposición. Hebreos 4:12 dice, habla que la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiero que veamos que en la palabra de Dios parte el alma y el espíritu, dice, y las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, la palabra de Dios, y la palabra que viene de Dios directa, que siempre está en consonancia con la Biblia, nos permite discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir qué viene del alma y qué viene del espíritu, porque a veces es muy fácil confundir. A veces lo espiritual se confunde con lo emocional, y eso es un problema. Pero por eso la Biblia, la palabra de Dios y la palabra del Dios vivo que viene a nuestro espíritu nos permite discernir cuando una decisión que estamos tomando, la estamos tomando simplemente con nuestro intelecto o influida por nuestras emociones, ¿verdad? O está influida por nuestro espíritu. Por eso es bien importante conocer nosotros la palabra de Dios. Y aquí dice que el postrer Adán es un espíritu vivificante. Aquí en el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si el hombre en esta vida no recibe a Cristo, entonces eternamente en Adán, o sea, va a seguir la vida influida solamente por su psique, por su alma. En cambio, Cristo le da vida,
todos los seres humanos. Porque dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Todos los seres humanos tienen la oportunidad. Y simplemente esta salvación maravillosa se recibe por medio de la fe. Amén. El 46 dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ok, no, primero hay que nacer de Adán. O sea, todos hemos nacido en esta vida psíquica, en esta vida natural, ¿verdad? La vida que tenemos es primeramente producto de nuestro nacimiento natural, porque si no, pues no hubiéramos nacido en esta tierra. Entonces, a los nacidos en esta tierra se le llaman los seres psíquicos, o sea, pertenecientes al psique, al alma, a lo natural o a lo sensual, ¿no? Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Dice Santiago 3:15 que la sabiduría que es de este mundo es terrenal, animal, diabólica. O sea, el diablo tiene mucha influencia en el corazón que no tiene el Espíritu, ¿verdad? Y Judas 17, en el versículo 19, hablando de los burladores y de los hombres falsos que entrarían a arruinar en la iglesia, ¿no? Como dice todo el contexto, dice, estos son, dice el versículo 19, los que causan divisiones, los sensuales le llaman, los que no tienen al Espíritu. O sea, los que no tienen al Espíritu son simplemente guiados por sus sentidos y sus sentimientos y la carne. En la traducción, la Nueva Versión Internacional, en vez de decir los sensuales, dice los que van tras sus meros instintos naturales. Así es como pone la NBI este versículo 19 de Judas. Son los que causan divisiones, los que van tras sus meros instintos naturales. ¿Ok? Entonces hace una diferencia entre lo natural y lo espiritual. Pero ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de decirnos que este cuerpo también, ya no estamos hablando de lo interior, ahora sí vamos a hablar de lo exterior, que este cuerpo será transformado. Dice el 47, seguimos el orden de la escritura, dice, el primer hombre, que era Adán, recuerden, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando ahora de Jesucristo. ¿Quién es el primer hombre? El hombre terrenal, ¿no? El de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es espiritual. Dice el versículo 48, cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, tales los celestiales. Así como los hombres terrenales son, dice la misma palabra que en el anterior, terrenal quiere decir, es la palabra koikos, que quiere decir hecho de la tierra. Tales como el koikos, el terrenal, también los terrenales, y tales como el celestial, también los celestiales. No, o sea, queridos hermanos, todo lo que tiene el terrenal no edifica lo espiritual, no puede edificar la iglesia. Ninguna persona que no tiene el Espíritu no puede edificar la iglesia, porque la iglesia se edifica espiritualmente, con ideas espirituales, con palabras espirituales, con dones espirituales. O sea, es una edificación espiritual, la edificación de los seres humanos. O sea, una iglesia que tiene éxito no es la iglesia más grande, no es la iglesia que tiene más dinero, es la iglesia que ha podido ayudar a las personas que asisten a esa iglesia a ser edificados en el Espíritu y hacerlos más parecidos a Cristo. Eso es el éxito en el ministerio, eso es el éxito de la iglesia local, seríamos en este caso, ¿verdad? Entonces, el versículo 49, miren lo que dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque todos hemos nacido de Adán, nuestra naturaleza es una naturaleza terrenal, dice, traeremos también la imagen del celestial. Ahora nosotros traeremos, ¿verdad? Así como un día hemos nacido seres humanos,
Ahora estamos hablando en la resurrección, traeremos la imagen del celestial. La palabra imagen es la palabra eikon, que viene de donde viene la palabra ícono, que dice denota imagen, incluye, dice, la idea de representación. Nosotros traeremos la representación del celestial. También incluye la idea de manifestación. El celestial se manifestará en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir manifestación? Hacer visible. Ahora, mis hermanos queridos, haremos visible al celestial. Eso es lo que está diciendo. Miren, en Juan 14, en una conversación que tiene Jesús con sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, le decían que les mostrara al Padre, Jesús les dice lo siguiente. Miren, les voy a leer desde el versículo 7, Juan 14. Si no tiene su Biblia, escúchelo. Dice: si me conocieseis, le dice, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Les dice, no. Como Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús, mis hermanos, en un cuerpo físico como el nuestro, Él podía traer la representación del Padre. Y sigue diciendo Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Luego dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, dice, por las mismas obras. ¿Por qué? Porque el Padre era el que hacía las obras, ¿verdad? A través de Jesucristo. Pero aquí en el Juan 14 da un maravilloso giro esta conversación, y ahora se refiere a los discípulos. Les dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que hizo Jesucristo, que son obras del Padre a través de su vida física, porque Él tenía vida física, de hecho por eso también murió en la cruz y luego resucitó. Así también nosotros. Jesucristo es un ejemplo real para nosotros, porque sí, Él participó de nuestra naturaleza, de un cuerpo como el nuestro. Por eso Él puede decir que nosotros podremos seguirle. Y dice aquí, Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree, porque aquí está hablando de la manera en que nosotros tenemos lo espiritual, es por creer. El que en mí cree, dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y cuando hacemos las obras que Él hacía, que eran en realidad las obras del Padre, nosotros también podremos dar testimonio del Señor. Por eso es tan importante, estando en este cuerpo físico, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, cosa que no podían hacer los corintios, porque estaban metidos en sus celos, en sus comparaciones, ¿verdad? Y todo lo que hemos estudiado en esta carta. Pero el que cree en el Señor tiene la posibilidad de ser el canal de Dios para traer las obras de Dios que dan testimonio de Dios. La gente podrá saber que existe Dios porque los hombres que han crecido espiritualmente ahora son guiados. Los que por medio de la fe se han fortalecido el espíritu y han vencido a la carne, estarán haciendo obras que la gente dirá, wow, esta persona, sabemos que has venido de Dios, como le decían a Jesucristo. ¿Ok? Entonces eso es una de las cosas muy importantes. Pero volvamos al tema. En realidad el tema no es tanto el crecimiento espiritual en este capítulo, sino el nuevo cuerpo que tendremos los que vivimos en el Espíritu. Por eso dice el versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal,
también traeremos la imagen del celestial. Pero esto digo, dice el versículo 50, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, la carne y sangre habla de la naturaleza humana, habla de este cuerpo de carne y sangre. Dice, no puede heredar el reino de Dios. O sea, podríamos decir, la palabra heredar, la palabra cleromeno, que quiere decir recibir, no de gracia. En un sentido, recibir algo, dice, como propio. No podrán recibir como propio el reino de Dios, ni la corrupción. No, la palabra es la palabra phtora, que quiere decir traer algo a una condición inferior, ¿no? Traer algo a destrucción, a descomposición. Ni lo corruptible, como es este cuerpo, ¿verdad? Que se va a corromper, que al final de cuentas vuelve al polvo, podrá heredar la incorrupción. La incorrupción es la palabra aftarsia, que precisamente es lo contrario de corrupción, la incorrupción. ¿Ok? Entonces, miren, heredar el reino de Dios, que quiere decir el gobierno de Dios en mi vida, mis hermanos, tiene una oposición, como hemos visto, que es la carne. Pero esta oposición, cuando nosotros seamos resucitados, cuando nosotros entremos en la resurrección de los muertos, ya no existirá más. Amén. En el espíritu, cuando estemos en un cuerpo libre de la carne, entonces también podremos ser gobernados por Dios sin ninguna dificultad. Y luego dice, ¿verdad? Entonces, este cuerpo no va a poder heredar la incorrupción, no va a poder heredar el reino. Por eso, la salvación, en realidad la salvación se termina cuando nuestros cuerpos son resucitados. ¿Ok? Por eso dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, ¿no? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿verdad? Misterio, aquí, como en los primeros capítulos, recuerden, es la palabra mysterium, que quiere decir algo conocido por revelación, ¿no? Algo conocido no por la inteligencia humana, no por investigación, sino por revelación. El mysterium, como dice por ejemplo el primer capítulo, el capítulo 2 de este mismo libro, dice, mas hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Es una sabiduría que está oculta en los sentidos, pero que está disponible para los que están madurando, ¿verdad? Como dice en el capítulo 3, a ustedes no les puedo dar esa revelación, ustedes están en la carne, les dice Pablo, porque como dice en el capítulo 2, esta sabiduría es para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Okay? Los que andan en la carne no pueden hacerlo. Amén. ¿Ok? Entonces, hermanos, esta creación, es más, quiero decirles, esta creación necesita hombres espirituales. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8. Quiero que veamos con ustedes el versículo 18 al versículo 21. Dice el apóstol Pablo a los romanos, estamos hablando del tema de la necesidad de lo espiritual dentro de este cuerpo natural por ahora, para que después este cuerpo natural se convierta en un cuerpo espiritual, cuando ya tengamos la herencia, ¿verdad? Porque aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Miren lo que dice Romanos 8:18. Tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él está diciendo las aflicciones que estamos pasando, que ustedes están pasando, los romanos en ese tiempo, no son comparables con la maravillosa gloria que va a ser vista en ustedes. Porque dice el versículo 19, el anhelo ardiente de la creación, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden traer algo que la creación está necesitando. Dice,
tiene un anhelo ardiente de esa manifestación gloriosa que va a venir con los hijos de Dios, que los hijos de Dios que han madurado, que han crecido en Cristo, podrán traer. Dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, dice el versículo 21, la creación misma será libertada, la creación, está hablando de todo lo creado, de la esclavitud de corrupción, dejará de ser corruptible a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a heredar, dice, o sea, la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y luego dice que hay un misterio, como dice el versículo 51, no todos dormiremos, y la palabra dormiremos es la palabra dormir, del sueño, pero también usado en el Nuevo Testamento para el morir, la muerte del cuerpo. Pero dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es muy interesante aquí, la palabra transformados es la palabra alazo, que quiere decir cambiar, mudar, transformar. No es la misma palabra de Romanos 12.2. 12.2 dice que nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y esa palabra de Romanos 12.2 es la palabra metamorfosis, que es un cambio, ¿verdad?, que se da de manera progresiva, porque nuestro entendimiento, nuestros valores, las cosas de nuestra mente se van cambiando progresivamente, pero alazo es una palabra, es una transformación instantánea, ¿verdad? Es lo mismo que nuestra salvación inicial. Cuando nosotros recibimos a Cristo, creímos inicialmente en Cristo, tuvimos instantáneamente una salvación del Espíritu. Ahora el alma está siendo salvada, pero después, como dice el tema en que estamos viendo, el cuerpo también será transformado, ¿no? Así dice en el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y vuelve a decir la misma palabra, alazo. Seremos transformados de una manera instantánea, una transformación instantánea, como dice, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra abrir y cerrar de ojos se traduce como en un parpadeo, ¿no?, según el idioma original, ¿no?, a la final trompeta. La final, la palabra es katos, la última, el extremo, la final trompeta, ¿no? La trompeta era un instrumento que se tenía para mover al pueblo, ¿verdad?, para convocar al pueblo. Era un instrumento de publicación de algo, ¿verdad?, para dar un anuncio. Entonces ahí vendrá la trompeta y dice, los muertos resucitados, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, todos los cuerpos serán resucitados incorruptibles y nosotros, me imagino que está hablando de los creyentes, los cristianos, seremos transformados. Dice versículo 53, ¿por qué? Porque es necesario, dice. Y la palabra necesario es la palabra dei, que quiere decir obligatorio, es preciso, incluso dice es conveniente. Dice que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, el cuerpo de los seres humanos va a ser transformado, va a vestirse de inmortalidad. O sea, tendremos un cuerpo inmortal. Los Avengers se habrán copiado de este versículo, ¿verdad? Seremos seres inmortales. Nuestro cuerpo ya no va a morir, no va a sufrir corrupción. Yo creo que no va a tener edad. Va a vestirse de inmortalidad, va a ser físico, como hemos visto. Va a poder comer, pero va a poder trasladarse así instantáneamente. Va a poder traspasar las paredes físicas, como lo que pasó, como hemos visto el capítulo anterior, mirando como ejemplo a Jesucristo cuando Él fue resucitado. Entonces, esto corruptible
será vestido de incorrupción. ¿Ok? Dice Primera de Pedro, capítulo 1, recuerden que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, tenemos una herencia incorruptible, o sea, que no se puede corromper, o sea, eterna, incontaminada, que no tiene contaminación, inmarcesible, que no se marchita, ¿no? O sea, que no se avejenta. Y luego dicen, miren, el versículo 23, aquí en la misma Primera de Pedro, 1:23, dice que somos renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese nuevo nacimiento que hemos tenido, que se ha hecho en nuestro espíritu, es un nacimiento de una simiente eterna. O sea, ya en nuestro espíritu hay eternidad, aunque nuestro cuerpo esté así. Pero cuando nos vamos a morir y luego en la final trompeta vamos a resucitar, no solamente hemos renacido del espíritu, sino también aquí dice de el cuerpo, porque es necesario, dice el versículo 53, que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Y cuando esto corruptible, dice el versículo siguiente, 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, ¿no? La muerte será sorbida. La palabra sorbida es la palabra katapaino, que quiere decir beber abajo, absorber. Será tragada la muerte en victoria. En realidad es, ¿no? Será chupada en victoria, será sacada, así como cuando sorbemos con una bombilla, ¿no? La cosa, se irá la muerte en victoria. Entonces, con un cuerpo inmortal, con un cuerpo incorruptible, pues no va a haber muerte, ¿verdad? Y luego dice el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? La palabra aguijón, la palabra keitron, que quiere decir, que viene de kenteo, que quiere decir pinchar, ¿no? El aguijón, aquello que con lo que movían al ganado, ¿no? Le pinchaban y hacían que se movía. Era un instrumento que usaban. ¿Dónde está ese instrumento, digamos, de molestia? Dice, ¿dónde, oh sepulcro? La palabra sepulcro es la palabra Hades, ¿verdad? Que habla de la región de los espíritus de los muertos, de las almas perdidas, ¿no? Recuerdan cuando en la parábola de Jesús de Lázaro, él fue al Hades, ¿verdad? ¿Dónde está, Hades, tu victoria? El Señor dijo en el capítulo, en Mateo 16, 18, dijo lo siguiente. Jesús le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia superará al Hades. Después de morir, nosotros superaremos el Hades. Nunca más podremos estar en el Hades. Este es un tema distinto, pero eso es lo que está diciendo, ¿verdad? El cementerio no nos va a retener, ¿no? En Apocalipsis 1:18, es el 17, cuando Jesús habla de sí mismo, porque recuerden, Apocalipsis quiere decir la revelación de Jesucristo, así empieza el libro. Dice, cuando le vi, dice el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, así le puso la diestra y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades, ¿no? Dios se le apareció. En los últimos versículos de la Biblia, ¿no? En el
penúltimo capítulo, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 13. Al final dice, ¿no? Y el mar, dice, en el 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Primero la muerte y el Hades y el sepulcro no tendrán, primero serán lanzados al lago de fuego, y después los que no son inscritos en el libro de la vida. Y estamos terminando. Versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, ¿verdad? El pecado, que es la palabra amartía, errada en el blanco, ¿no? Es el instrumento, es el aguijón de la muerte, es el instrumento mortal, ¿no? De la muerte, el pecado. Pero por la sangre de Cristo, mis hermanos, fuimos nosotros perdonados, fuimos redimidos. Dice en Colosenses 1:14 que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, si no hay pecado, el Hades no puede retenernos. Así como no pudo retener a Cristo y Cristo resucitó, así también a nosotros, no por nosotros mismos, sino por la obra de Cristo. Y luego dice, y el poder del pecado, la ley. Como dice, recuerden en Romanos, donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Pero cuando hay ley y yo hago la transgresión, entonces puedo ser culpado. Entonces la ley, el poder del pecado es la ley, porque la ley es la que te acusa, ¿no? No puedes haber transgredido nada si no existe esa ley. Pero gracias a Dios que estamos nosotros en la época de la gracia de Dios, ¿no? ¿Ok? La ley decía en Éxodo 21:24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La ley es la que va a llegar un momento dado, y todo lo que los hombres hicieron les va a venir, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero a los que han creído en Cristo, a los que se han acogido a la maravillosa obra de Cristo, la cual está disponible para todos los hombres de manera gratuita, solo que los hombres necesitan haber determinado vivir para Dios y haberse determinado a superar la condición de su vida. Entonces podremos ser libres de la ley, porque la sangre de Cristo, la obra de Cristo, Él pagó por nuestros pecados. Él sufrió la condena que nosotros deberíamos haber sufrido, porque Él fue crucificado no por pecados propios, sino por los nuestros. Entonces, ese ojo por ojo ya no se cumplirá en nosotros, sino porque se cumplió en Cristo. Cuando vivimos en la fe, cuando vivimos en la vida para Dios, entonces nosotros disfrutamos de una liberación de la ley. Por eso el poder del pecado es superior, es superado por la gracia de Dios, es superado por Cristo y es superado por lo que tenemos la fe. Por medio de la fe nosotros somos libres de la ley. Por eso dice en el libro de Romanos que nosotros hemos superado la ley, la condena de la ley. Versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, porque aquí en el 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero dice el versículo 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Él compró, ¿verdad? Nuestra salvación de la ley. En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo le escribe, dice, hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea,
Él nos pasó su justicia, Él tomó nuestro pecado, lo cargó en la cruz, pecado que Él no había cometido, pero que era nuestro, y ahí fue juzgado nuestro pecado en Él, y Él nos agarró su justicia y nos la dio a nosotros, dice, ¿no? Al que no conoció pecado, recuerda este versículo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y el último versículo de este capítulo, ya estamos en lo último, dice, así que hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Dice que estemos firmes, la palabra firme es la palabra hedraios, que quiere decir, dice, primariamente estar sentados, estar en un estado de firmeza, ¿no? Nadie te va a mover. Sigan, estén tranquilos, afirmen sus corazones, asienten estas verdades, ¿no? Y constantes, la palabra constante, ahí sí más bien tiene la idea de firmeza, de inamovibilidad, ¿no? Y es la palabra ametakinetos, que quiere decir la palabra no, metakineo, no movibles. Ustedes pueden estar, no se dejen mover, recuerden, por esa doctrina de que no había resurrección. Pueden estar firmes, pueden estar sentados, tranquilos, y no moverse por las falsas enseñanzas de que no había resurrección. Y de ahí, creciendo, dice, ¿no? Creciendo en la obra del Señor, creciendo, la palabra periseo, dice abundar, excediendo, aumentando, ¿no? Estar por encima, esa es la palabra periseo, creciendo en la obra, en el trabajo, en las acciones del Señor, sabiendo que su trabajo, ¿no? Su labor en el Señor no es en vano. ¿Recuerdan que decía al comienzo que si no hubiera resurrección, vana es nuestra fe? Decía el versículo, miren, en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que nos vieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, más ahora Cristo ha resucitado, ¿no? Ok, si no hubiera resurrección, mis hermanos, nuestros trabajos para el Señor, nuestra dedicación para el Señor, es en vano. Pero aquí dice, estén constantes, miren toda la enseñanza que les di acerca de la resurrección, en las obras para el Señor, la vida para el Señor, no es en vano, ¿no? La palabra vano es la palabra vacío, kenos, ¿no? Sin calidad. Amén. Nuestro trabajo, más bien, es muy interesante, más bien nuestro trabajo terrenal fuera de la voluntad de Dios es más vano, porque ese trabajo que no es en la voluntad de Dios, que no es en el camino del Señor, se va a quedar. No importa cuán grandes sean las riquezas que conquistes en esta vida, se va a quedar aquí. Esa es más bien una obra más vana. En cambio, lo que tú haces en la voluntad de Dios, ese trabajo, dice aquí, no es en vano. Y podemos ir creciendo. De hecho, definitivamente, debemos proponernos crecer, así como personas deciden hacerse ricos, se ponen a trabajar. Dios dice, sus obras no van a ser en vano. Así que pueden andar creciendo, estén firmes, estén seguros, estén sentados. Mire la palabra heraios, que quiere decir sentados, en esta verdad de que hay resurrección de los muertos, y con toda la explicación que este precioso capítulo 15 de 1 Corintios nos da. Así que, mis amados hermanos, un abrazo. Ya estamos terminando, ya entramos el próximo miércoles al capítulo 16, que es el último capítulo de 1 Corintios. Yo les pido sus oraciones para que elijamos un buen
un buen libro de la Biblia para continuar los días miércoles, ¿verdad? Si usted puede y tiene una sugerencia, con gusto la recibiré. ¿Bien? Pueden escribirme al WhatsApp, pueden escribirme en el Facebook. Bueno, voy a recibir sus sugerencias y vamos a orar para que Dios nos diga cuál es lo mejor. Un abrazo para todos ustedes, que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche.